Sin pensarlo dos veces, Lila se dirigió hacia la habitación, con el corazón latiendo en su pecho. La curiosidad la impulsaba, pero un escalofrío recorría su espalda. La luz de la lámpara parpadeó un momento y su mirada se posó en el viejo diario olvidado, reposando sobre su escritorio. Al acercarse, notó que la página estaba abierta. Un aire frío parecía emanar de las palabras escritas, como si estuvieran vivas. El título de la página la hizo detenerse en seco. Los que vinieron antes. Lila tomó aire profundamente y se inclinó sobre el diario, preguntándose si aquí encontraría las respuestas a su confusión y a los misterios que la rodeaban. Lila, necesitamos que regreses. La frase resonó en su mente, un eco de lo que había perdido y lo que estaba en juego. Esa misma noche, Lila no pudo encontrar el descanso. Las palabras de Leonardo y la extraña conexión que sentía con los nombres resonaban en su mente como un eco perturbador. Se dio vueltas en la cama, sintiendo que la oscuridad la envolvía, hasta que finalmente, exhausta, se quedó dormida. Al amanecer, se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas. Con un suspiro profundo, decidió que necesitaba aire fresco. Se preparó un desayuno ligero y tras comer, se alistó para salir. Se puso una chaqueta ligera, recogió su cabello en una coleta y salió de casa. El parque estaba a solo unos minutos en coche. Al llegar, el aroma a tierra húmeda y flores recién abiertas la recibió. Se sentó en una banca, observando cómo el sol emergía lentamente en el horizonte, arrojando tonos dorados y naranjas por todo el cielo. Durante horas, se sumergió en sus pensamientos, tratando de encontrar claridad. La calma del parque contrastaba con la tormenta que tenía dentro. Finalmente, tras un rato, se levantó y se dirigió a su auto. La rutina de ir a la pizzería le pareció casi un acto de autocompasión, como si se aferrara a algo familiar para no perderse por completo. Condujo por las calles tranquilas, sintiendo cómo el peso del día la seguía. Al llegar a la pizzería, el ambiente era el habitual. El bullicio de los clientes, el sonido de las pizzas cocinándose en el horno y el aroma a masa y tomate fresco. Sin embargo, para Lila, todo se sentía distante. Sabía que era su último día antes de tomarse un descanso, un tiempo para aclarar su mente y quizás encontrar respuestas. Sus compañeros la saludaron con sonrisas y bromas, ajenos a la tormenta interna que la consumía. Mientras realizaba sus tareas, sus pensamientos vagaban hacia lo que había vivido la noche anterior y el extraño encuentro con Leonardo. Se preguntaba quiénes eran Rosalía y Miguel y por qué su mente parecía estar llena de sombras relacionadas con ellos. La curiosidad se convirtió en una necesidad de respuestas. Cuando llegó la hora del almuerzo, sus compañeros organizaron una pequeña despedida. Un pastel y algunas risas llenaron la pizzería, pero Lila apenas podía concentrarse. Mientras sus colegas la animaban a disfrutar de su tiempo libre, ella solo podía pensar en el diario y en las palabras que resonaban en su cabeza. Al final del día, mientras limpiaba las mesas y organizaba las cajas, notó algo brillando en el suelo. Se agachó y recogió un pequeño llavero en forma de carrusel, uno que parecía haber pertenecido a un niño. Su corazón dio un vuelco. Sin pensarlo, lo guardó en su bolso, sintiendo que era un signo, una conexión con todo lo que había estado tratando de entender. De regreso a casa, conducía lentamente, su mente un torbellino de pensamientos. Al llegar, se sentó en la mesa de la cocina con el llavero frente a ella. La imagen del carrusel oscuro regresó a su mente, pero esta vez no era aterradora. Era un símbolo de algo perdido, de recuerdos que necesitaba recuperar. Con determinación, Lila abrió el viejo diario que había olvidado. Las páginas estaban llenas de notas y recuerdos, pero lo que más le llamó la atención fue un pasaje subrayado. A veces, los ecos del pasado son las llaves para entender el presente. Se sintió impulsada a seguir explorando, a descubrir quiénes eran Rosalía y Miguel y por qué sentía esa conexión inexplicable con ellos. Cerró el diario y, con el llavero en la mano, supo que su búsqueda apenas comenzaba. La noche se cernía sobre ella, pero en su interior una chispa de esperanza se encendió. Estaba decidida a desentrañar los secretos que la unían a su pasado y, tal vez, encontrar su propio camino en el proceso.
Lila estaba bastante cansada, ya que la noche anterior no pudo dormir. Tras un día lleno de confusión y emociones, decidió que lo mejor era descansar. Se preparó rápidamente, se acomodó en la cama y en pocos minutos se dejó llevar por el sueño. En sus sueños, viajó a un lugar donde el tiempo parecía desvanecerse. Se encontró en medio de un bosque denso y misterioso, donde los árboles eran altos y frondosos, y el aire estaba impregnado de un aroma fresco y terroso. En el centro de este bosque había un carrusel de caballos antiguos girando lentamente. La música que emanaba de él era suave y nostálgica, un eco de un tiempo olvidado. Sin pensarlo, Lila se acercó al carrusel y, guiada por un impulso, se subió a uno de los caballos. A medida que el carrusel giraba, el entorno comenzó a cambiar a su alrededor. Los árboles se desvanecieron y, de repente, se encontró frente a una pequeña casa de campo. La casa era acogedora, con ventanas de madera y flores brillantes en el jardín. Intrigada, Lila bajó del caballo y se acercó a la puerta. Cuando la abrió, una escena familiar la recibió. En el interior, una niña pequeña jugaba con sus juguetes, riendo con alegría. La niña era ella misma, pero mucho más joven, alrededor de 3 años. Sus ojos brillaban con inocencia y curiosidad. Lila observó cómo la pequeña usaba su imaginación para hacer que los juguetes flotaran en el aire, llenando la habitación de risas y asombro. Fue entonces cuando de repente sus padres entraron en la habitación. La llamaron por su nombre con dulzura y en ese instante todo cambió. Los juguetes cayeron al suelo y la magia que había llenado el espacio se desvaneció. La pequeña Lila miró hacia sus padres. Su expresión de sorpresa se transformó en confusión. Lila, ahora adulta, sintió un dolor en el corazón al ver la escena. Reconocía esos momentos, esos días despreocupados de su infancia, pero también sabía que algo había cambiado en ella desde entonces. Sin poder evitarlo, Lila sintió que una corriente de recuerdos la arrastraba. Imágenes de su vida pasaban rápidamente, risas, juegos y también momentos de tristeza y pérdida que había olvidado. La niña en la habitación la miraba con curiosidad, como si pudiera sentir la conexión entre ambas. Justo cuando estaba a punto de acercarse y tocar a su yo más joven, el carrusel volvió a girar. El sonido de la música resonaba, llevándola de vuelta al bosque. Lila se sintió atrapada entre dos mundos, el de su infancia, lleno de magia y asombro, y el presente, donde las preguntas y las dudas la rodeaban. El carrusel giró más rápido y en un instante, Lila se encontró de nuevo en su cama, despertando entre las sábanas. La luz del día entraba por la ventana y el eco de la música aún resonaba en su mente. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. La imagen de la niña y el carrusel quedaba grabada en su memoria. Se levantó, sintiendo que el día que tenía por delante no sería como los demás. Había algo que debía hacer, algo que había despertado dentro de ella. Con la imagen de su infancia fresca en su mente, Lila supo que debía buscar respuestas, no solo sobre el pasado, sino sobre sí misma y su lugar en el mundo. Mientras se preparaba, el llavero en forma de carrusel brilló en la mesa, recordándole que la conexión con su infancia y con quienes había perdido aún estaba presente. Con esa idea, salió de casa, lista para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. El día apenas comenzaba, pero en su interior, algo le decía que el camino por delante sería revelador. En la tierra desconocida, el carrusel giraba sin parar. Las personas con máscaras de conejo se agrupaban a su alrededor, observando con inquietud cómo los caballos decorados se movían rítmicamente, acompañados por una música etérea. Sin embargo, había algo inquietante en su incesante rotación. ¿Por qué no se detiene?, preguntó uno de ellos, su voz llena de ansiedad. Esto no es normal. Es cierto, respondió una mujer enmascarada, mirando el carrusel con desconfianza. Nunca he visto algo así. Esta niebla... todo es extraño. Mientras hablaban, la densa niebla que cubría el entorno parecía moverse de una manera peculiar, como si tuviera vida propia. A medida que el grupo se reunía, un temblor repentino sacudió el suelo, haciendo que todos se miraran alarmados. ¿Sentiste eso?, exclamó otro con voz temblorosa. Sí, respondió un hombre. Es como si la tierra estuviera viva. El faro colosal emergió entre los árboles, imponente y brillante. Su linterna giraba lentamente, iluminando el bosque y sus alrededores con destellos que cortaban la niebla.
Las sombras se alargaban y se encogían a medida que la luz giraba, creando una imagen tanto mágica como perturbadora. «¿Qué es eso?», murmuró una mujer al dirigir su mirada hacia el faro. «No lo sé», respondió un hombre con franqueza, «pero parece que está tratando de mostrarnos algo». Los murmullos de preocupación aumentaron a medida que las luces del faro revelaban más del oscuro bosque que los rodeaba. Todos se sentían atraídos por la luz, pero también había una mezcla de temor y desconcierto, debido al carrusel que seguía girando. «Esto puede ser un mal presagio», dijo un anciano con autoridad. «La niebla, el faro y ahora los temblores. No hay nada bueno en esto». En ese instante el temblor se intensificó nuevamente y el grupo sintió el suelo vibrar bajo sus pies. «No podemos quedarnos aquí viéndolo todo pasar», dijo un joven, dando un paso atrás. «No sabemos qué puede estar acechando en la niebla». Mientras el faro continuaba iluminando, la inquietud era palpable. «¿Qué estamos esperando?», inquirió una figura dentro del grupo. «Debemos decidir qué hacer, no podemos quedarnos parados como simples espectadores». Bajo la luz incierta del faro, los enmascarados se sintieron presionados a actuar, cada uno sintiendo el peso de permanecer unidos en esta extraña circunstancia. Miraron al carrusel que giraba y a la luz del faro que se acercaba, inseguros de lo que les depararía el futuro. La noche había caído sobre la ciudad y Lila se encontraba en su habitación, a oscuras, mirando por la ventana hacia el exterior. La suave luz de la luna apenas iluminaba su rostro, mientras la niebla seguía extendiéndose por la calle. Con la mente llena de recuerdos confusos y fragmentados, intentó recordar lo que había leído en el diario. Las palabras escritas en las páginas parecían flotar en su mente, pero no lograba atraparlas. Intentó enfocar sus pensamientos, pero todo se sentía borroso e incomprensible. Los nombres de Miguel y Rosalía se sobresalían entre la bruma de su memoria. ¿Quiénes eran realmente? Miguel, un niño con quien había compartido momentos en su infancia. Recordaba vagamente su turbia historia, cómo había vivido una infancia difícil, dominada por el miedo. Su padre, en sus días oscuros, había intentado hacerle daño con un hacha, y su madre había intervenido, salvándole la vida en un instante. Todo aquello había sucedido en el orfanato, donde la vida a menudo era una lucha, pero donde también habían encontrado consuelo el uno en el otro. «Eras un buen amigo para mí», musitó Lila, su voz apenas un susurro en la penumbra. La mezcla de emociones la abrumaba. Con su mano acarició la superficie del diario que reposaba sobre su escritorio, su letra todavía fresca en su mente. A veces, sus pensamientos sobre Miguel la llevaban a momentos de alegría, otros eran recuerdos de tristeza y pena. Eran niños atrapados en un mundo que a menudo no tenía sentido. Pero ahora, mientras las piezas de su pasado comenzaban a encajar, podía ver más claramente su complejidad. La oscuridad de la habitación envolvía a Lila y ella sintió la necesidad de restablecer el control, de entender lo que había olvidado. Las pruebas de sus propios sentimientos estaban en el diario. Podía ver su letra, las palabras que alguna vez habían tenido tanto significado. «No puedo dejar que esto me devuelva al pasado», pensó, cerrando los ojos por un momento. La confusión de lo que había vivido no debía obstaculizar su presente. Sabía que debía prepararse para el mañana. Finalmente, con una sacudida de determinación interna, Lila decidió que debía acostarse. Era hora de dejar que el sueño la atrapara y de intentar dejar atrás los recuerdos perturbadores, al menos por una noche. Se metió en la cama y tomó una respiración profunda, intentando despejar su mente. Las sombras de su pasado no desaparecerían de inmediato, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con la esperanza de un nuevo día al amanecer, Lila cerró los ojos y se entregó al sueño, pensando en la posibilidad de encontrar más respuestas en los días por venir. En un rincón apartado del bosque, era un hermoso día. Los rayos del sol filtraban a través de las copas de los árboles, creando patrones danzantes de luz y sombra sobre el suelo. Un hombre alto llamado Leonardo, siempre bien vestido y elegante, caminaba con confianza por el sendero, observando a su alrededor con aprecio. Desde pequeña había acompañado a Lila Tora a explorar este mágico lugar, mostrándole los secretos que escondía. «Mira, Lila»,
dijo señalando hacia adelante. Allí está el parque. Lila sonrió, sus ojos brillando con emoción. Recordaba esos días en los que pasaban horas corriendo entre los árboles y jugando en los columpios. Y también está el circo, continuó Leonardo, y la feria que siempre trae sorpresas. Al alzar la mirada, Lila vio el colorido carrusel de caballos brillantes decorando el espacio. Su corazón se aceleró al pensarlo. «Quiero ir al carrusel», exclamó con la alegría iluminando su rostro. «Por supuesto», respondió Leonardo con una sonrisa tranquila. «Vamos». Ambos se acercaron al carrusel. Leonardo ayudó a Lila a subirse a uno de los caballos, asegurándose de que se sintiera cómoda y segura. «Siéntate bien, así no te caerás», le dijo mientras le ajustaba los lazos. «Siempre que te subas a este carrusel», explicó inclinándose un poco hacia ella, «solo cierra los ojos e imagina a dónde te gustaría ir. El carrusel te llevará a ese lugar y te mostrará los momentos más hermosos de tu vida». Lila, entusiasmada, cerró los ojos con fuerza mientras el carrusel comenzaba a girar lentamente. La música suave llenaba el aire y con cada giro comenzó a soñar. Imaginó a sus amigos y a su familia. La risa de su madre resonaba en su mente y los días de verano pasaron velozmente en su imaginación. Podía ver una escena en particular, una fiesta de cumpleaños llena de globos, risas y un gran pastel de chocolate. Leonardo observaba con ternura, sintiendo que cada viaje al carrusel no solo era un paseo, sino un viaje a la infancia de Lila, una forma de conectar con sus recuerdos más preciados. «Recuerda, Lila», dijo él mientras el carrusel giraba, «esta magia está siempre dentro de ti. No importa cuántos años pasen o dónde te encuentres, siempre puedes volver aquí, a este lugar y a estos momentos». Los ojos de Lila brillaban mientras la música la envolvía. Al abrirlos un momento pudo ver el entorno transformado, como si el carrusel hubiera creado un puente entre su realidad y sus sueños. La niebla no era más que una suave brisa y cada giro la llenaba de alegría. Finalmente, el carrusel comenzó a desacelerar y Lila sintió que regresaba lentamente a la realidad. Con una sonrisa, miró a Leonardo, quien la aguardaba con la mirada tierna de siempre. «¿Viste a dónde te llevó?», preguntó él con curiosidad. «Sí», respondió Lila radiante. «Fue hermoso». Leonardo sonrió mientras extendía su mano para ayudarla a bajar del caballo. En ese instante, Lila comprendió que cada montaña rusa de emociones, cada recuerdo, cada alegría siempre había sido parte de su viaje. Y aunque el carrusel dejaba de girar, la magia siempre estaría con ella, tal como la presencia de Leonardo en su vida. Lila se despertó sobresaltada, el recuerdo del carrusel girando en su mente aún fresco y vívido. Se sentó en la cama intentando aclarar sus pensamientos. En medio de sus recuerdos, un nombre emergió de la bruma de su memoria. Leonardo, el chico que había estado en su cuarto, el mismo que había ido al trabajo y pidió 3 pizzas aquella vez. Una sonrisa apareció en su rostro al recordar su elegante presencia y su serena confianza. Con ese pensamiento, Lila se levantó rápidamente, se preparó para el día y se dirigió a la pizzería donde trabajaba. Era un lugar familiar, lleno de risas y aromas deliciosos, donde se sentía cómoda, ya fuera como mesera o ayudando en la cocina. Al llegar, los empleados la saludaron con calidez. Lila se sumergió en la rutina, sirviendo mesas, tomando órdenes y en momentos de tranquilidad ayudando a preparar las pizzas. Con su delantal puesto y el sonido de la masa siendo estirada y la salsa aplicada, se sintió en casa. Fue una tarde ajetreada cuando de repente vio una figura conocida entrar. Era Leonardo, con su porte elegante y una sonrisa que iluminaba su rostro. Lila sintió un cosquilleo de emoción al verlo de nuevo. «Hola, Lila», saludó él acercándose al mostrador. Lila, con un aire de sorpresa, controló su sorpresa. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en el fondo sabía que le sonaba familiar. «Soy alguien que ya conoces, pero no recuerdas mucho», respondió Leonardo con una sonrisa enigmática mientras se sentaba en una de las mesas. Lila, intrigada, tomó nota de su pedido. «Una pizza grande, ¿verdad?». «Siempre me ha gustado la pizza»,
dijo él, mientras observaba cómo ella se movía con facilidad entre las mesas y la cocina. Mientras el aroma de los ingredientes se mezclaba en el aire, Lila sintió que los recuerdos comenzaban a fluir nuevamente. La imagen del carrusel y del bosque volvían a su mente mientras ella se adentraba en la cocina, escurriendo su atención en el trabajo. En algún rincón de su conciencia sabía que había una conexión entre ellos, más allá del simple encuentro. Cuando finalizó la pizza, la llevó a su mesa, sintiendo la curiosidad crecer en su interior. La mayoría de sus colegas la animaban a interactuar más con él, viendo la chispa de reconocimiento en sus rostros. Al poner la pizza frente a él, Lila se sentó en la silla opuesta, observándolo mientras tomaba una rebanada. ¿De verdad no me recuerdas?, preguntó Leonardo mirándola a los ojos. Ella sonrió débilmente, sintiéndose un poco incómoda. Creo que hay cosas que se están escapando de mi memoria, admitió. Pero siempre hay algo familiar en ti. Quizás sea porque en algún lugar profundo esos recuerdos están guardados, dijo con calma. La vida tiene una manera peculiar de enlazarnos. Las palabras resonaron con Lila, evocando una sensación de nostalgia. Ella continuó observándolo. Cada bocado de la pizza que él tomaba parecía un recordatorio de su conexión pasada. Después de un rato compartiendo anécdotas y risas, Leonardo se inclinó hacia ella. La vida está llena de misterios, Lila. A veces es bueno dejarse llevar y abrirse a lo que viene. La conversación fluyó naturalmente y Lila se sintió más cómoda con cada momento que pasaba. La tarde avanzó y mientras conversaban sobre cosas triviales y recuerdos perdidos, el aire entre ellos se volvió ligero. Sin embargo, en su mente, Lila seguía aferrándose a los recuerdos fragmentados de su infancia, de Miguel y Rosalía. Era como si la conversación con Leonardo encajara piezas de un rompecabezas que había estado incompleto durante demasiado tiempo. Pero a medida que el sol comenzaba a descender, lanzando tonos cálidos sobre la pizzería, Lila supo que debía enfrentar su incertidumbre y descubrir quién era realmente y qué papel jugaría Leonardo en esa búsqueda. Con la pizza terminada, los dos se despidieron, no sin una promesa de verse nuevamente. Mientras Lila observaba cómo Leonardo salía, un nuevo sentido de claridad la llenó. Sabía que debía regresar al bosque, volver a los recuerdos y enfrentarse a lo que había olvidado. Vuelve Lila, Leonardo, Tara. El sol brillaba intensamente en el cielo cuando el estadio del barrio se llenó de risas y gritos emocionados. Era un día de partido de béisbol para las ligas menores femeninas, donde niñas de 11 a 12 años competían ante una multitud de padres y amigos entusiastas. El ambiente era vibrante, lleno de la energía juvenil de las jugadoras que se esforzaban en el campo. En un rincón entre la multitud, Leonardo observaba con atención. Aunque no era un espectador habitual, había algo en este partido que capturaba su interés. Su mirada se centró en una joven a la que había visto jugar en ocasiones anteriores. Tara, con una camiseta que le quedaba holgada y una gorra que la protegía del sol, era una pateadora excepcional. Cada vez que se acercaba al plato, todo el campo se detenía por un momento, como si todos supieran que algo impresionante estaba a punto de suceder. «Vamos, Tara, tú puedes», la animó Leonardo desde la distancia, tratando de transmitirle su apoyo. Su voz sonó por encima del bullicio del juego. Tara, al escuchar su nombre, se detuvo y giró la cabeza hacia la voz. Su expresión era de desconcierto al ver a Leonardo, un rostro familiar que la llenaba de preguntas. «Soy yo, Leonardo», le dijo con una sonrisa. «Dale con todo». Sin embargo, cuando ella intentó volver a concentrarse en el juego, se dio cuenta de que al mirarlo nuevamente ya no estaba. Su corazón latía con fuerza, intentando procesar lo que acababa de experimentar. ¿Lo había imaginado? El lanzador lanzó la pelota y Tara, concentrándose, levantó el bate justo a tiempo. Golpeó la bola con una fuerza sorprendente, enviándola volando hacia el campo externo. Los gritos de sus compañeras estallaron de entusiasmo mientras ella corría con rapidez por las bases, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Mientras la multitud aplaudía, Tara no podía dejar de pensar en la breve interacción que había tenido con Leonardo. Su presencia la había motivado de una manera que no podía explicar. Después de conquistar la base, apenas notó el bullicio a su alrededor, su mente aún divagando por la extraña sensación que había sentido. En el dugout, su entrenadora, María, la recibió con un abrazo.
«Has jugado increíblemente hoy, Tara. Eso fue un gran hit». «Gracias, María», respondió Tara, aún sonriendo. Aquel aliento la hacía sentir bien, incluso mientras sus pensamientos seguían regresando a Leonardo. El partido continuó, y mientras las anotaciones se sumaban en el marcador, el clima se volvió más festivo. Con cada jugada destacada, la animación de las jugadoras se hacía más evidente, hasta que al finalizar el partido, el equipo celebró su victoria. Mientras los equipos se dispersaban, Tara se quedó un momento observando a sus compañeras, pensando en lo que había visto. «¿Cuándo me volveré a encontrar con él?», se preguntó, buscando entre la multitud. En el aire había promesas de nuevas aventuras, pero Tara no podía evitar sentir que había algo más en el aire, algo que la seguía llamando. Con la niebla de esa conexión aún frescas en su mente, se unió a su equipo para regresar a casa, emocionada por lo que el futuro podría traer. Zoe. Las calles de la ciudad eran peligrosas durante la noche. Los callejones estaban cubiertos de basura y desorden, y las paredes lucían llenas de grafitis que contaban historias de un lugar olvidado por el tiempo. Los tambos de basura estaban desbordados, creando un ambiente de abandono en medio del bullicio urbano. En medio de esta oscura realidad, una niña de 6 años caminaba sola. Zoe, con su peluche de conejo abrazado contra su pecho, se adentraba en la penumbra mientras avanzaba por el camino hacia su casa humilde y pobre. La inseguridad la rodeaba, pero con la determinación de una niña que había aprendido a hacerse fuerte, seguía su camino. A medida que pasaba por un callejón angosto, notó cómo la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Sin embargo, siguió adelante, confiando en que podría alcanzar su hogar antes de que hubiera problemas. De repente, un hombre alto y elegante apareció ante ella, interrumpiendo su trayecto. Vestía un traje oscuro y parecía fuera de lugar en aquel ambiente descuidado. Con una mirada amable, se acercó a ella. «Hola, Zoe», dijo, su voz suave y tranquilizadora. «No deberías andar sola por estas calles, son peligrosas». Zoe lo miró, sorprendida de que conociera su nombre. Asintió, consciente de que no debía estar allí. «Me llamo Leonardo», continuó él sonriendo levemente. «Es un placer conocerte». Antes de que Zoe pudiera responder o hacer alguna pregunta, Leonardo se alejó, dejando a la niña confundida en medio de la oscuridad. Su mente giraba con interrogantes. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué le advertía sobre los peligros de la calle? Se quedó allí unos momentos observando cómo su figura se desvanecía en la distancia, con el corazón latiendo rápidamente. La conversación había sido breve, pero había algo en la manera en la que se dirigió a ella que la había inquietado. Al retomar su camino, Zoe sintió que la noche a su alrededor se hacía aún más densa. Había estado acostumbrada a las calles, pero aquel encuentro había despertado algo en su interior. ¿Quién era realmente Leonardo? Había algo familiar, pero también un aire de misterio que la intrigaba. Al llegar a su casa, Zoe empujó la puerta de madera desgastada y se encontró en la pequeña habitación que compartía con su madre. La luz escasa iluminaba los muros, revelando el desorden cotidiano. Pero incluso en la pobreza había un sentido de calidez, un hogar que le pertenecía. Abrazando su peluche de conejo, se sentó en la cama y dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó la advertencia de Leonardo, pero también la extraña conexión que había sentido. Esa noche, mientras la niebla comenzaba a envolver la ciudad, Zoe se durmió con la esperanza de que las respuestas a sus preguntas se revelaran en sus sueños. Leonardo, el misterioso hombre, había dejado una huella en su mente, y mientras su peluche de conejo descansaba a su lado, la idea de un mundo más grande y complejo comenzó a formarse en su inocente corazón. Ryder, Charlie, Xander. En una ciudad sumida en la oscuridad de la noche, 3 jóvenes recorrían los callejones haciendo de las suyas. Xander, Ryder y Charlie reían mientras rompían vidrios y pintaban las paredes con grafitis llamativos, dejando su huella en el entorno desordenado. Las risas resonaban en el aire, llenando el silencio de la noche con una energía despreocupada. Mientras tanto, ellos continuaban su travesura, ajenos a la figura elegante que se acercaba. Un hombre alto y bien vestido emergió de la niebla, caminando con un porte seguro. Su traje oscuro contrastaba con el ambiente desaliñado del callejón. «Charlie», dijo el hombre, su voz firme y clara. Charlie se detuvo en seco y miró hacia él, con una mezcla de sorpresa y desdén.
Sí, ¿y qué? Dile a mi padre que no regresaré a casa, respondió Charlie con desprecio, volviendo a enfocarse en sus amigos. El hombre continuó su camino hacia ellos, sin inmutarse ante el tono desafiante. Charlie, Xander, Ryder, dijo fijando su mirada en los tres jóvenes. Me llamo Leonardo. Los chicos se miraron entre sí, despectivos y confundidos. ¿Cómo sabes nuestros nombres?, preguntó Ryder, cruzando los brazos, tratando de dar una impresión de indiferencia. Leonardo se detuvo y se dio la vuelta, observando a cada uno de ellos a los ojos. Me mandó el padre de Charlie para que regresen a sus casas, dijo con calma, como si no fuera la primera vez que ofrecía ese consejo. El tono de Leonardo hizo que Xander frunciera el ceño. ¿Y a nosotros qué nos importa lo que diga tu papá? No somos unos niños perdidos, se burló él. Leonardo dejó escapar una leve sonrisa sin dejar que las provocaciones lo afectaran. Quizá tenga razón en no querer regresar, pero en un lugar como este, hizo una pausa dejando que el silencio llenara el espacio. Es mejor no ignorar la preocupación de sus padres. Los jóvenes se miraron. La actitud desafiante comenzaba a desvanecerse ante la presencia del hombre que, a pesar de su apariencia elegante, emanaba una autoridad que parecía innegable. ¿Qué te importa?, preguntó Charlie con un tono menos defensivo. ¿Por qué te importa lo que hagamos? Leonardo simplemente dio media vuelta, con la intención de continuar su camino, porque a veces quienes nos importan lo mejor son los que más debemos escuchar, respondió antes de alejarse, dejando atrás a los tres chicos con sus pensamientos enredados. Xander, Ryder y Charlie se quedaron en silencio, observando cómo Leonardo se alejaba por el callejón. Las sombras que los rodeaban parecían más densas y un aire palpable de confusión flotaba entre ellos. ¿Deberíamos regresar?, preguntó Ryder, su tono ahora más serio. No sé, respondió Charlie, sintiendo el peso de las palabras de Leonardo. Quizás sí deberíamos irnos. A medida que se adentraban en el callejón, sintieron una extraña conexión con aquel hombre que los había confrontado, dejando huellas en su mente. Algo en su mensaje resonó, dándoles mucho más en qué pensar mientras se alejaban de la noche. Rosalía. Era un cálido día en 1920, cuando el sol brillaba sin piedad sobre el orfanato, situado a las afueras de la ciudad. La pequeña Rosalía, con su cabello rosado caído en suaves ondas alrededor de su rostro y vistiendo una blusa rosa, estaba sola en el patio, balanceándose suavemente en uno de los columpios. Los chirridos de la estructura de madera resumaban nostalgia, y ella se aferraba a las cuerdas, perdiéndose en sus pensamientos mientras miraba hacia el cielo. El bullicio de otros niños jugando a lo lejos apenas la alcanzaba. La soledad le brindaba un extraño consuelo. Mientras se mecía, su mente vagaba entre sueños de aventuras y lugares lejanos, un mundo que a menudo parecía fuera de su alcance. De repente, la figura de un hombre en uniforme militar apareció entre los árboles. Su postura era recta y digna, una presencia que destacaba en el entorno del orfanato. Al acercarse, se sentó en el asiento del columpio al lado de ella. «Hola, Rosalía», dijo con una voz suave, permitiendo que su mirada se posara en ella. Rosalía lo miró con curiosidad, sorprendida de que alguien conociera su nombre, un hecho poco común en su vida en el orfanato. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, su voz temblorosa por la sorpresa y la incomprensión. El hombre guardó silencio un momento. Entonces, sonriendo ligeramente, se presentó. «Me llamo Leonardo», dijo, su mirada fija en ella. La breve calma fue interrumpida por el chirrido de los columpios en movimiento, y Rosalía sintió una mezcla de emoción y confusión. No sabía si debía sentirse halagada o inquieta por el interés del extraño. Sin advertencia, él se levantó, tomando una postura firme y erguida. Sin girar la cabeza para mirarla de nuevo, comenzó a alejarse, dejando atrás la pregunta flotando en el aire. «Espera, no te vayas», exclamó Rosalía, levantándose del columpio con gran esfuerzo. Su corazón se aceleraba mientras lo observaba marchar, intentando atar cabos sueltos en su mente. Pero el hombre no se detuvo. Su figura se desvaneció entre los árboles, desapareciendo en la distancia. Rosalía se quedó quieta, con preguntas arremolinándose en su mente. ¿Quién era realmente Leonardo? ¿Por qué se había acercado a ella?
La sensación de conexión que había sentido mientras estaban juntos en el columpio llenaba el espacio en su pecho, y la curiosidad la mantenía alerta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, Rosalía sintió que el encuentro había despertado algo dentro de ella, un destello de curiosidad y un anhelo por respuestas. Con una sensación de determinación renovada, decidió que no podía dejar que ese misterio se desvaneciera tan fácilmente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sus pensamientos no podían escapar de la figura del hombre en el uniforme. Susurraba las palabras en su mente. «Hola, Rosalía, me llamo Leonardo». El eco del encuentro la acompañó, dejando un rastro imborrable en su memoria.